Buenas noches, Dios me los bendiga. Hoy continuamos perseverando en la buena batalla de la fe. Cuando ustedes escuchan correr con paciencia, ¿qué significa correr con paciencia? Sin prisa pero sin pausa. ¿Qué otro puede participar? Que nada nos deja que nada nos afecte, digamos, estar concentrados en el de Dios y no dejar que nada nos influencie como lo del mundo nos influencie. Por eso hay que tener paciencia, porque vamos a tener muchas pruebas, pero hay que ser fuertes. Bien, todos están apuntando bien. ¿Qué otro? Que a pesar de las adversidades debemos seguir adelante. Correcto, ¿qué más? Nos enseñó. Que tenemos que tener fe y aferrarnos en esa fe y en un Dios que es el que nos sustenta en todo. Correr con paciencia, no debemos detenernos a pesar de las adversidades. No olviden que la paciencia es un fruto del Espíritu, muy bien enfocado. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. Qué difícil es, ¿cierto? En nuestra humanidad. Porque queremos ver cambios rápidos en nosotros, queremos ver cambios rápidos en los demás. Siempre estamos mirando, pretendiendo hacer la obra del Espíritu Santo en nosotros mismos y en otras personas. Maita Gloria, buenas noches, Dios la bendiga. Siempre estamos en esa actitud. No se les olvide que la obra siempre la hace Dios. Dios siempre hace la obra porque la salvación es de Él, no de nosotros. Hoy continuamos estudiando Génesis capítulo 2. Y estamos viendo que está terminando la creación, el día séptimo, lo que llaman para los judíos el Shabbat, para nosotros el descanso, que es en Cristo, que es nuestro reposo. Y allí quedamos. Vayamos primero a la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Génesis 2, capítulo 2, versículo 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a hacer un pequeño recorderis de 3 minutos, que veíamos de que este día era un día especial, es el único día que Dios santifica de la creación. Vemos de primero al sexto y Dios no lo santifica. Dios no lo hace especial. Este día es un día especial. Y veíamos que en el original, dice que en el texto hay algo especial, que no aparece en otros días. En los otros días dice, y fue la tarde y la mañana, un día. En este no dice fue la tarde y la mañana un día, sino que fue un día séptimo. Hablamos de que era un día que comenzó, pero que no había terminado. Dios empieza su obra perfecta. Hace la obra perfecta en la creación, creó todo perfecto y todo era bueno, crea al hombre y era bueno, pero ese plan tenía que continuar. Ese pan tenía que continuar. Y veíamos que nuestro reposo, ¿quién es? Cristo. Lo vemos en Hebreos capítulo 4 y en el capítulo 3 específicamente, que es donde nos vamos a enfocar en este estudio. Y es muy importante para nosotros lo que va a enseñar el Señor. Fue algo que Dios me enseñó y que quiero aplicar en mi vida. Desde el día que Dios me enseñó esto, que fue el día de miércoles que estuve en estudio bíblico, donde el hermanito Álvaro, la hermanita Esperanza, fue algo muy poderoso para nuestras vidas, especialmente para el hermanito Álvaro y para mí, porque fuimos muy confrontados con la palabra. Y sé que el Señor va a confrontar hoy, así como lo hizo conmigo. Entonces, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, dispuestos a obedecerte, Señor, a no tener más un corazón duro y lleno de incredulidad, a estar dispuestos a poner por obra todo lo que tú nos hablarás en el día de hoy con la guianza de tu Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que hablará hoy a nuestro corazón
para que te glorifiquemos, para que te exaltemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, por nuestros pecados, Señor, para que los perdones, para que tengas misericordia a nosotros, para que mires con misericordia a este hombre y a este pueblo pecador, Señor. Sé propicio a nosotros que somos pobres pecadores. Y sabemos de que tu Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado, y por eso estamos pidiendo perdón, Señor, para que nos limpie de toda maldad, para que realmente tengamos una vida piadosa delante de tus ojos y también delante de los hombres. Padre, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, que podamos entender de que tú quieres un pueblo santo, perfecto, un pueblo que se someta a tu palabra, para poder resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el Señor Jesucristo, a dar la buena batalla a la fe, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces veíamos que en el texto había algo especial. Era un día que empezó pero que no había terminado. La obra había empezado. Dios empezó un plan de salvación que fue establecido desde antes de la fundación de los siglos. Cuando leemos que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación de los siglos. O sea, el plan de salvación empezó en la eternidad y se ejecutó en este tiempo presente. Por eso es que cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, creo que primero Dios crea. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Un principio. Entra el plan de Dios en el tiempo del hombre. Dios crea el tiempo cronos, porque Dios habita en la eternidad, en el aión de Dios. Veíamos también que era el aión de Dios, que Dios es el tiempo. Dios es el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Por eso es necesario que entendamos de que Dios, los pensamientos de Dios y los planes de Dios no son como nosotros. Ni su tiempo es mi tiempo. Por eso es necesario entender, aprender a conocer los tiempos, como los 200 de la tribu de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Qué bueno es entender los tiempos de Dios, ¿cierto? Porque no cometeremos tantos errores. No lastimaríamos a tantas personas muchas veces en pretender cambiar, en tratar de presionar a que vengan al arrepentimiento, a la fe, que a veces caemos en ese legalismo, de presionar a que reciban a Cristo, de presionar que vengan a la iglesia. No somos esas personas, porque Dios es el que pone ¿qué? El querer, cómo van a hacer, por su buena voluntad. Entonces, aprendamos a entender y a conocer los tiempos, para no equivocarnos. Dios llega perfectamente en su tiempo. Ahorita buenas noches, Dios te bendiga. Entonces, veíamos que ese tiempo, ese Kadash, en el original, significa que ese es un día que comenzó, es un día separado, que comenzó apartado para Dios, y que Dios creó ese día no para Él, sino para el hombre. Porque Dios es Señor del día. Nosotros no adoramos un día, adoramos al Señor del día. Pero apartamos un día especial, que es el día domingo, día de la resurrección, que el pueblo de Dios celebra la resurrección del Señor Jesucristo en el primer día de la semana, y ese día nos reunimos todos unánimes con un propósito: escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Pero muchos de nosotros escuchamos la voz de Dios y no obedecemos la voz de Dios. Yo hablaba con Never, hablaba ese tema y decía qué difícil es ser disciplinados en las cosas de Dios. Somos muy disciplinados en las cosas del mundo, pero la disciplina del creyente no es que Dios te discipline, sino que el hombre debe tomar la palabra de Dios como una disciplina continua y ponerla por obra todos los días. No se trata de obras de piedad, se trata del carácter de Cristo en nosotros, porque muchos podemos hacer obras de piedad y de misericordia, pero no reflejamos el carácter de Cristo. No se trata de cuánto tú haces, sino cuánto te pareces a Cristo y cuánto haces en el Espíritu para la gloria de Dios, semejante a Cristo. ¿Sí? Entonces, los diferentes elementos del día de reposo, ustedes nos recordaréis de la clase pasada, los diferentes del día de reposo o Shabbat simbolizan la venida de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo cumplió todas las ordenanzas. Cristo vino a cumplir todas las fiestas. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nos preguntamos por qué Israel sigue celebrando el Shabbat.
porque para ellos Cristo no ha llegado. Para ellos Cristo no ha llegado. Para nosotros sí llegó. Él es el Mesías. Ellos quedaron en el Antiguo Testamento. Él es el del Antiguo Testamento, por eso celebran el sábado. ¿Cierto? Por eso lo celebran. Para ellos no se ha cumplido todavía la profecía mesiánica, por eso crucificaron a Jesucristo. Para ellos Cristo no era el Mesías. Ellos esperaban era un rey. Claro. Pues, un rey pues, Que lo liberara. que lo liberara, que lo llevara a la guerra. Correcto. Entonces, en diferentes elementos del día de reposo o Sabbat simboliza la venida del Mesías, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo bajo la ley del Antiguo Testamento. Los judíos trabajaban constantemente para hacerse aceptables a Dios. Escuchen lo que hacían los judíos y lo que podemos hacer como legalismo. Hacer muchas cosas para ser aceptados por Dios. Nosotros como cristianos hemos sido aceptos en el amado por medio de Jesucristo. Nada de lo que yo haga va a mover a Dios. Fue lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Lo que yo hago, ese buen querer por el hacer, por su buena voluntad que pone el Señor, son buenas obras que Él preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras que Dios preparó, no las que yo quiero hacer para Dios. ¿Motivado a qué? A mi gloria. A que vean qué tan bueno soy, a que vean qué tan religioso soy, que puedo ser mejor que los demás. Y podemos caer en ese pecado, como ellos, que miraban a los demás, los fariseos y los escribas, miraban a los demás que no vivían como ellos, como los más pecadores de los más pecadores, no dignos de misericordia. ¿Sí? Entonces ellos trabajaban constantemente en ser aprobados por Dios. ¿Cómo? Con 600 y tantas ordenanzas, cumpliendo la ley y una cantidad de normas establecidas por hombres, que muchas de ellas no eran puestas por Dios, sino puestas por la propia santidad del hombre. Muchos pretendemos vivir en una vida santa, pero como los fariseos. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? Apartado por sí mismo. Nosotros nos apartamos por sí mismos. Fuimos apartados ¿por qué? Por Dios, que nos escogió para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Pero Él fue el que nos apartó. El fariseo se apartaba por sí mismo de vivir una vida en santidad. ¿Pero en santidad de quién? ¿De Dios o de ellos? De ellos mismos. ¿Sí? Entonces no tenían descanso. Por eso es que la religión no genera descanso, no genera reposo, sino carga para el creyente. Cargas, normas, formas, todo el tiempo están pretendiendo agradar a Dios con su religión, no con una relación. Por eso Cristo dice: vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es muy ligero y muy liviano de llevar. Ese descanso de las obras de la ley son en Cristo, porque Él llevó, dice que Él se hizo ley. Él fue el cumplimiento de la ley. Él cumplió todas las ordenanzas para que hubiese un nuevo sacerdocio. Por eso dice que Él es un sacerdote según la orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, como hay un nuevo sacerdocio y nuevas ordenanzas, las ordenanzas de la gracia, en la cual nosotros vivimos. ¿Estamos claros? ¿Cierto que sí? Listo. Ay, sí, es que, hermanita, buenas noches. El fariseo se santifica a sí mismo. El fariseo en esa época mostraba a los demás qué tan santo era, pero por fuera. Pero su corazón, ¿cómo era? Un sepulcro branqueado. O sea, ellos externamente mostraban cumplir la ley, pero en su corazón la motivación no era para la gloria de Dios, sino para ellos mismos. Por eso es que ustedes van a encontrar una parábola que Jesús dice: habían dos hombres, un publicano y un fariseo. El fariseo oraba ¿con quién? Consigo mismo. Escuche, oraba consigo mismo y decía: Señor, yo te doy gracias porque yo diezmo de todo lo que tengo, ayuno 3 veces a la semana, voy a la sinagoga, al templo, participo de todas las actividades y no soy tan pecador como ese publicano. Hasta ahí llegó. Y el publicano, ¿qué decía? Dice que de lejos ni siquiera se sentía con ganas o con derecho a acercarse al lugar santísimo,
sino que estaba en el patio de los gentiles, donde decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. O sea, ten misericordia a mí, que yo soy pecador. El fariseo no estaba mirando el publicano está mirando al fariseo. ¿A quién está mirando? A Dios. Estaba mirando la santidad de Dios, no la santidad de los demás. Allí muchas veces pecamos. Vayamos a Hebreos 10:1 para que podamos interpretar lo que se estoy diciendo, de que Jesús era, los sacrificios o las fiestas eran sombra de lo que es Cristo. Hebreos 10:1. Israel, ¿te me ayudas, por favor? Hebreos 10:1. Sí, solo uno. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Escucharon eso? Los sacrificios y las fiestas y todo lo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a ser Cristo. Cristo es el cumplimiento, por eso Cristo satisfizo toda la justicia de Dios. Cristo. Por eso cuando Cristo está muriendo en la cruz, ¿qué dice? Todo ha sido consumado, consumado es. O sea, la obra del hombre por salvarse a sí mismo terminó. Ahora empieza la obra redentora de Cristo en la cruz, donde todos somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Justificados qué? Por la fe en quién, en el Señor Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Esa paz qué significa? Reposo, descanso, tranquilidad. Pues Él dice: vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Ese descanso es en Cristo, no en nuestras obras, no en las obras de otros, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz por nosotros. Estos sacrificios señalaban hacia el futuro, fueron ofrecidos en anticipación del sacrificio supremo de Cristo en la cruz, quien, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. ¿Dónde encuentro eso? En Hebreos 10:12. Si quieren, vayamos allá, Hebreos 10:12. ¿Ahorita estás dando gafas? Qué bueno. Hebreos 10:12. ¿Quién lo tiene, por favor? Sofía. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios? Dime eso. Uno y perfecto. Uno y perfecto. Cristo no tiene que hacer más sacrificios. Ya ese sacrificio que hizo fue suficiente. Ese era como todos los sacrificios. Exacto, mi amor. Era el sacrificio perfecto que agradó a Dios. El sacrificio perfecto que agradó a Dios. Después de realizar el sacrificio, hermanito Álvaro, buenas noches, Dios lo bendiga. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y ¿qué? Y descansó. Porque Él ya terminó la obra. Por eso es que cuando Él está en la cruz, Él dice: tetelestai, todo ha sido terminado, ya terminé la obra que me envió a ser mi Padre, la cumplí perfectamente. Por eso es que por ahí encontramos en Isaías que Jesús, viendo el fruto de su aflicción, se regocijó. Porque Jesús vio en la cruz la redención de los escogidos. Entonces, ¿la salvación es de quién? ¿De Dios o de nosotros? De Dios. Y ha sido imputada a nosotros por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué es imputar? Para los niños que están acá, es acreditar a la cuenta. Es como poner en la cuenta de Dios toda la justicia, y es como si hubieran pagado la deuda total y absolutamente del pasado, presente y futuro. Eso significa imputar, poner en una cuenta algo. Entonces dice que descansó, esto es, cesó su labor de expiación, porque no había nada más por hacer, nunca más. Pues hay un texto en Colosenses que dice que Jesús en la cruz tomó el acta de decretos, toda esa acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, exhibiéndola públicamente,
a principados y potestades, las exhibió y dijo, la deuda ha sido saldada. El pago ha sido hecho completo. Eso tiene que darle descanso al creyente. Por eso es que la salvación es el fruto de la aflicción del Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros pisoteamos la sangre de Cristo con nuestra manera de vivir y de pensar acerca de quién es Dios y su sacrificio perfecto. Y no nos gozamos en la salvación de Dios. Vivimos atribulados con cosas que no tienen sentido ni relevancia. Porque si Dios pagó en la cruz todo, entonces el Señor dice que juntamente con Cristo nos dará todas las cosas. Por eso dice, no se afanen, no se desordenen, no se ahorquen ustedes mismos. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque lo más grande, lo que más tenía que preocuparnos a nosotros ya no nos preocupa, porque ya la deuda fue pagada. Lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. Por eso deleítate en Dios, pero dice, buscad primero el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y las demás cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. Ya lo más grande ha sido pagado, pero ahorita nos estamos preocupando más por las añadiduras. Y no hemos podido entender el regalo tan grande de la salvación, que es lo que vamos a introducirnos en Hebreos. Los creyentes, donde se escribió la carta de Hebreos, se dan cuenta que estaban descuidando una salvación tan grande. Se estaban deslizando, estaban teniendo en poco la salvación y estaban viviendo entonces en una salvación insuficiente. O sea, vivían como mendigos espirituales, sabiendo que no podemos vivir de esa manera, porque Dios nos dio en Cristo Jesús una vida que abundante, pero nuestra incredulidad no nos permite vivir en la abundancia y en la plenitud del descanso que es en Cristo. Por nuestra dureza de corazón, por nuestra incredulidad, por nuestra rebeldía, porque la incredulidad es sinónimo de rebeldía, de rebelión. Dice que como pecado de adivinación es la obstinación. Dios se lo dijo a Saúl. Dios le dio una orden a Saúl y Saúl le obedeció a medias. Dijo, mate a Amalek y a los amalecitas, destrúyalos. Y él dijo que perdonó lo mejor de qué, del ganado. Que Dios juzgó a Saúl. Y Dios no juzgó a Saúl. Entonces dice que nunca más la labor de redención estaba terminada. Einar, me ayuda con Juan 19:30. Juan 19:30. Einar. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Sí. consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Consumado es, todo ha sido terminado. Mire, hermanos, la salvación, escuchen esto, que no se les vaya a olvidar, la salvación no se trata de conductas o obras de la ley, porque entonces seguiríamos en el Antiguo Testamento, y muchos vivimos como si viéramos el Antiguo Testamento, conductas y obras de la ley. La salvación es el carácter de Cristo en nosotros, se trata de carácter, no se trata de obras, se trata de quiénes somos, porque la gente religiosa hace obras. ¿Se acuerda de Mateo 7:23 que dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Eso se trata de carácter o de obras. De carácter. El cristiano se trata de carácter. Se trata de lo que están viendo en mí. ¿De quién? ¿A quién me parezco? ¿A Cristo o a un anticristo? Pero entramos en la actitud de juzgar cuando vemos a un hermano o una hermana tiene una conducta pecaminosa. ¿Qué dice el Señor? Quítate la viga que tienes en el ojo, para que le quites la mota en el ojo ajeno. Cuando nos ponemos en el lugar de juicio,
Estamos quitándole el lugar a Dios y sentándome en la silla de Dios. Por eso es más grande el pecado del juicio que el pecado que estaba haciendo el otro. Yo lo que tengo que hacer con mi hermano, con una hermana, con mi esposo, con mi esposa, con un familiar, es orar y orar sin cesar. Ahorita se dan cuenta en Hebreos por qué es importante exhortar a un hermano cuando está pecando. Entonces, Flor, ¿me ayudas con Mateo 5:8? Para que entendamos ese principio que no se trata de obras, ni tampoco se trata de la ley, se trata del carácter del creyente. Mateo 5:8. Y María José me busca Romanos 8:29. Mateo 5:8. Romanos 8:29, María José. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, que no de carácter, limpio de corazón, no de afuera. Porque hay mucha gente que limpia el vaso por fuera, pero el vaso está sucio. No se trata de lo que tú ves, se trata de lo que Dios ve en ti. Si vemos la cruz de Cristo, ¿con quién murió Cristo? Con dos, ¿cierto? Con dos ladrones. Cuando la gente miraba al ladrón, ¿cómo lo veía? Igual que al otro, ¿cierto? Y Dios lo vio igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de ese hombre. A pesar de que estaba muriendo como un impío, como un pecador, como un hombre culpable de cruz, Cristo le dijo: en verdad te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Dios no mira a nadie, por más pecador que sea, no lo mira por mal, sino por amor, porque es Dios. Correcto, a todo pecador, pero ¿cómo mira a los redimidos? Como hijos. Dios nos mira como hijos y nos juzga como hijos y nos disciplina como hijos. Pero la disciplina de Dios nunca está enfocada a destruirnos, sino a perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros. Pues tenemos que disciplinar a nuestros hijos de la manera que Cristo nos disciplina a nosotros, con el modo de que nuestro hijo crezca en la fe, que nuestro hijo crezca en el conocimiento, en la sabiduría, en que lo que ha hecho es incorrecto porque está atentando en contra de la santidad de Dios y en contra de la relación de familia. Romanos 8:29, María José. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué fue que el Señor me escogió? Para ser semejante al primogénito. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que ver en mí? ¿Obras o carácter? Carácter. Qué difícil tener carácter de Cristo, porque eso implica morir a lo que yo soy. Un hombre sujeto a pasiones y emociones. Pues que ustedes aprendan de mí, que soy manso, ¿qué? Y humilde de corazón. Y hallaré descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Otro elemento importante del día de reposo es que Dios lo bendijo y lo santificó y lo hizo sagrado. Es un día especial. Es un día especial para Dios. Y como es especial para Dios, ¿tiene que ser especial para quién? Para nosotros. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso es que el día del domingo es tan importante, que allí quedamos en la clase pasada. Es tan importante participar del compañerismo, porque somos casa de Dios, somos casa de oración, somos templo de Dios viviente. Nosotros, no a dónde estamos. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales cuando estamos aquí, pidiendo a Dios por misericordia, alabando el nombre del Señor, glorificando su nombre, aprendiendo para transformarnos por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que se llama regeneración. Es la perseverancia de los santos, es el caminar como hijos de Dios. Ahora tenemos un descanso espiritual. ¿En quién? En Cristo. No solo un día a la semana, sino por la eternidad. Esa salvación no fue por momentos, pero muchos de nosotros vivimos por momentos como salvos y casi todo el tiempo como ¿qué? Como condenados. Debemos perseverar. Dice, perseveren en la salvación, cuídenla con temor y con temblor.
La salvación es un regalo que tenemos que cosechar, que tenemos que cultivar para que dé frutos dignos de arrepentimiento, para que esos frutos, que es el carácter de Cristo, el mundo lo conozca y por ende conozca quién es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En Hebreos 3 y 4, que no vamos a estudiar, enfocarnos en el tema del día de hoy, eso fue un recorderis del que estábamos viendo en la clase pasada. En Hebreos 3 y 4, el pasaje, Hebreos 3 y 4 es el pasaje definitivo con respecto a Jesús como nuestro reposo. La palabra reposo tiene tres usos en Hebreos capítulo 3 y 4 que vamos a estudiar. Primero, tierra prometida. El reposo para Israel en el Antiguo Testamento, el reposo, su descanso era la tierra prometida. No pudieron entrar en su reposo. ¿Quiénes? Una generación incrédula. Y vamos a aprender de esa generación lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Porque el Antiguo Testamento, ese mismo pecado que cometió el pueblo de Israel cuando salió de Israel, de Egipto, para entrar a la tierra prometida, lo cometemos una y otra vez nosotros como creyentes. Entonces, el primero simboliza el reposo, tierra prometida. Segundo, el Shabbat o sábado para el pueblo judío. Y el tercero, paz, al cumplir el destino de Dios para todos nosotros en Cristo. ¿Cuál es el destino que Dios preparó para todos nosotros? Ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Era la ejecución del plan de salvación desde la eternidad, que fue cumplido en el tiempo de Dios cuando Jesucristo aparece en el escenario público y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vayamos a Hebreos. Hebreos. ¿Estamos allí? Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Quién ayuda con el texto? Que solamente el título. ¿El reposo de quién? ¿Y quién es el pueblo de Dios? O sea que este mensaje es ¿para quién? Para nosotros. Entonces, ¿quién está claro de quién viene el mensaje que es de Dios? Para nosotros. Es importante que tengamos claro que ese mensaje es de Dios para nosotros, que somos pueblo de Dios. Entonces pongámosle atención y seriedad a lo que Dios va a hablar. Y pongámoslo por obra. Y van a haber cambios en sus vidas y en mi vida. Y en su relación con Dios y con el prójimo. Dice entonces: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuánto? 40 años. ¿Ustedes se imaginan que Dios estuvo disgustado contigo 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determinó un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo texto, ¿cierto? En este texto lo vamos a llevar, yo creo que 3 viernes, que empezamos hoy porque es un texto muy importante, como ustedes lo escucharon cuando leímos y los que leyeron. Qué difícil es. ¿Cómo empieza el texto? Por lo cual, como dice quién, el Espíritu, si oís hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una expresión importante. Es como si, dice el texto, por lo cual, es como si se abriera una puerta y mostrara el pasado, mostrara el presente y mostrara el futuro. Presten atención, dice el Señor. Presten atención a lo que van a escuchar de parte de Dios. También es una señal de advertencia de peligro del camino que estamos transitando. Porque fácilmente nos podemos deslizar, fácilmente nos podemos apartar de un Dios vivo y irnos de la mano de la religión, no de la relación con el Señor Jesucristo. Podemos caminar de la mano del legalismo, de la falsa devoción a Dios, de la incredulidad, la dureza de corazón, y apartarnos de una relación perfecta en Cristo Jesús. Fácilmente nos podemos deslizar. La señal advierte que mirar a ambos lados antes de salir. Cuando pasamos la calle, ¿qué hacemos nosotros? ¿Miramos para allá? Miramos para acá. Pero hay gente que sale espiritualmente así, a la loca. Y por eso a veces son atropellados por el pecado. Porque no hay disciplina espiritual, lo que hablábamos con Never y con Einer. No hay disciplina espiritual. Vivimos con una mente desordenada. ¿Y se dan cuenta que anda pagando qué? En su corazón, porque no han conocido qué? Mis caminos, dice el Señor. Andamos así, vagando. Y otros enfocados en lo que no debemos estar enfocados. Hemos perdido el norte que es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 2, 1, 4. Les leo. Hebreos 2. ¿Cómo dice el texto allí? ¿Una salvación qué? Tan grande. Dice, por tanto, otra vez por lo cual o por tanto es lo mismo. ¿Alguien me ayuda con el texto? Hebreos 2, del 1 al 4. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Dice, por tanto, es necesario que ¿con qué? ¿O con mucha pereza? Con diligencia. ¿Por qué no vivimos diligentemente en la búsqueda de la presencia de Dios y hacer su voluntad? Somos más diligentes en hacer otras cosas que no son importantes. Nos enfocamos en las cosas urgentes, no en las cosas importantes. ¿Qué es lo más importante?
Buscad primero el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios. Pero nunca podremos vivir en la presencia de Dios si basamos nuestra búsqueda en la religiosidad. Él dice que no es un corazón ¿qué? Humillado. Son aquellos hombres y mujeres que están conscientes de su pecaminosidad, están conscientes de su fragilidad. Hay un texto que dice, mira que aquí esté firme, que no caiga. Muchos nos sentimos tan espiritualmente firmes, como le pasó al rey David. Se sentía tan fuerte que dice que cuando los reyes oían a la guerra, él no quiso ir, se quedó en su casa. Se quedó en su casa. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que ¿qué? ¿Y por qué no prestemos atención cuando Dios habla? La prestamos para decirle a otro, pero ¿por qué no te predicas a ti mismo o a ti misma? Bueno, se trata, es de carácter. Se trata es de carácter nuestra relación con el Señor. Se trata cuánto te pareces a Cristo. No se trata cuánto tú crees que estás haciendo para Cristo. Por tanto, en el que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que ¿qué? La figura que está hablando el apóstol Pablo o Apolos, no sabemos cuál escribió, es como cuando un barco llega a un puerto, llega al barco, atraca al puerto, se parquea el barco junto al puerto y no le ponen las amarras. Y se bajan los marineros. Cuando después de que hacen las cortas y todo y van a cargar, el barco ya está lejos, mar adentro. Nos vamos deslizando. Poco a poco se fue yendo el barco y no nos dimos cuenta. Poco a poco nos fuimos yendo y nos fuimos alejando de la presencia de Dios. Y vamos en el barco de la religión, en el barco de la mediocridad espiritual. Nos vamos yendo y nos vamos yendo y creemos que vamos para el cielo. Y cada día nos alejamos más y más y más y más. Por eso dice, pongamos con más diligencia lo que hemos oído de parte de Dios. Por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ¿qué es lo que hace endurecer el corazón? La incredulidad. ¿Y cuál es el producto de la incredulidad? La falta de confianza en Dios. Y ahorita se van a dar cuenta en el original qué tipo de incredulidad es esta. Mira lo que dice el texto aquí, en Hebreos capítulo, perdón, no he terminado acá, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, si antes a través de los profetas Dios hablaba y cumplía su promesa y juzgaba al pueblo, ¿cuánto más cuando habla por medio de Jesucristo? Está hablando Dios directamente a través de Jesucristo, o sea, Dios mismo está hablando. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice el texto. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación. Descuidar. Descuidar una salvación tan grande. Con todo respeto, hermanos, espero que no haya aquí ninguno o ninguna que se preocupe más por la salvación del otro que por su propia salvación. Yo tengo que orar por la salvación de mi familia, pero yo tengo que velar por mí mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de qué? De ti mismo. La salvación es personal, ¿no? Correcto. Yo no voy a salvar a otro, pero sí puedo ser un medio de salvación, un medio de gracia para que conozca de la salvación, por medio del carácter de Cristo reflejado en mí. Dice que somos cartas leídas, escritas con el Espíritu de Dios. Entonces es necesario que entendamos esa parte. Dice después, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Escuche, Dios testificó juntamente con los apóstoles, con señales y prodigios, de que ellos han sido enviados por Dios mismo, por Cristo mismo. Él dijo, id por el mundo y hagan discípulos. Les dio autoridad para que hicieran discípulos y los seguían señales y prodigios para confirmar que eran enviados por Dios.
Ahora vemos de nuevo Hebreos capítulo 3. Dice, como en el día de la provocación, leo de nuevo, reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entraré en mi reposo. ¿Dónde creen que está este texto? ¿Solamente en Hebreos? No. Salmos, correcto. Ayúdame, Adriana, con ese texto. 95, 7 al 11. Por eso es tan importante la concordancia. Ganes ese premio, Adriana. Salmo 95, 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. ¿Qué pasó en Meriba y qué pasó en Masá? El pueblo de Israel salió de Egipto. Todo el tiempo el pueblo de Israel estuvo renegando y murmurando en contra de Dios. Todo el tiempo. O sea que somos nosotros iguales. Todo el tiempo renegando y murmurando en contra de Dios porque no hace lo que nosotros queremos. O porque no lo hace en mi tiempo. O porque no lo hace como yo quiero. Eso es incredulidad y rebeldía delante de Dios. Vayámonos a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. ¿Estamos allí? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti y allí sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberás él y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Por qué qué? Tentaron a Jehová diciendo que ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos dudaban de la presencia de Dios en ellos. Se habían olvidado de lo que Dios hizo para sacarlos de Israel, de Egipto, perdón. 10 señales poderosas, portentosas, y se habían olvidado de eso. Incluso se les acaba de olvidar que recientemente Dios había abierto el Mar Rojo, y se les había olvidado cuántas cosas Dios ha hecho por ti y por mí, y se nos olvida. Se nos olvida. Tenemos que tener una memoria que glorifique el nombre del Señor. Que lo que Dios ha hecho por nosotros nunca se te olvide, porque ese mismo Dios que operó allá está operando en ti ahora y para siempre. Es el mismo hoy y siempre. Ese es nuestro Dios. Pero mire esto tan tremendo, hermanos. Esto que está pasando aquí también tiene que ver mucho con Números 20 del 1 al 13. Vayamos allá. Números 20 del 1 al 13. Dice, llegaron los hijos de Israel a toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés diciendo, ojalá que hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí?
nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún agua para beber. Este pueblo estaba desvirtuando las bendiciones de Dios. Está desvirtuando el trato de Dios para con ellos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Desvirtuamos el trato de Dios para conmigo y para con los demás, sabiendo que está tratando contigo. Dice que nos trata Dios los unos con los otros. Está formando el carácter de Cristo a través de nosotros, unos con otros. Puede ser, recibimos gracia sobre gracia, pero queremos gracia solamente para nosotros, y para los demás juicio, crucifixión, juzgamiento. Aquí vemos el pueblo de Israel otra vez renegando. Y vayamos donde fue la tapa. Aquí fue la etapa donde Dios proclama que no entrarían en su reposo. Números 14. y 14. Pero aquí apunté los puntos importantes. Aquí el pueblo de Israel llega a entrar a la tierra prometida. Envían los 12 espías o 12 príncipes. Entre ellos está Caleb y Josué. Ellos van a la tierra prometida. Traen el racimo de uvas cargando, mostrando el fruto de la tierra prometida, y empiezan a hablar, a rendir cuentas de lo que habían visto. Misión de los 2 espías. Leemos desde el 21 y dice: y ellos subieron, 13 a 21, y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reboam, entrando de Ahamai, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimar. Al 25, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz Barnea, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la cual ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como las bostas, así les parecíamos a ellos. ¿A ellos les parecía qué? ¿Que eran qué? Como langostas. Miren la actitud que tenían estos hombres, despreciando la bendición de Dios y el acompañamiento de Dios en esa misión. En el 14, y voy a hablar puntualmente de 3 versículos, en el 11, y Jehová dijo a Moisés, mira lo que dijo Dios después de escuchar todo esto, porque el pueblo quería matar a Moisés, quería apedrear a Caleb y a Josué, incluso estaban buscando otro líder para que regresaran de nuevo a Egipto. Miren cómo está este pueblo de rebelde. Querían decir: este líder no me interesa, este líder es imperfecto, se equivocó, busquemos otro líder y que nos lleve a Egipto. Dios nunca se equivoca con sus siervos. Dios nunca se equivoca con aquellos que ha puesto para dirigir una misión especial de Dios. Moisés era hombre también sujeto a pasiones y emociones. Cuando en Meriba y en Masá, ¿sabe qué fue el pecado de Moisés? Moisés golpeó la roca y Dios dijo que hablara. Y por ese pecado, porque dijo: pueblo rebelde, ahora van a ver la gloria. O sea, él se está poniendo en el lugar de Dios. Y por ese pecado Dios dijo a Moisés: no entrarás a la tierra prometida, la mirarás de lejos. Dios no le dijo Dios le dijo que tocara la roca, ¿cierto? Pero él la golpeó. Y tentó a Dios, o sea, no glorificó el nombre del Señor, sino que trató de glorificarse a sí mismo.
Entonces dice, en el 14:11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y destruiré a ti, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, Dios le dijo, los voy a destruir, pero a usted, Moisés, no. Mira Moisés, el carácter de Moisés. Moisés empezó a interceder por el pueblo, lo mismo que hace Cristo por nosotros. Así como Moisés intercedió por el pueblo, así Moisés intercedió por el pueblo, así Cristo está intercediendo por nosotros ahora delante del Padre. Porque este pueblo de hebreos estaba siendo rebelde, estaba siendo incrédulo, se estaba deslizando, se estaba apartando del Dios vivo. Eso es lo que estaba pasando con la gente de Hebreos. Y es lo que está pasando con muchos de nosotros creyentes ahora. Estamos mirando más al mundo, porque el pueblo de Israel miraba más a Egipto y lo que tenían en Egipto. Estaban despreciando las bendiciones que están entregando Dios ahora, porque les parecían poco, les parecían que eran insuficientes. El regalo más grande que Dios ha dado es la salvación y su presencia en esa salvación. Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y como dice el texto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? También el texto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Será que todo lo puedes en Cristo? En Cristo sí, pero en tus fuerzas no puedes. Y te vas a cansar. Y vas a cansar a otros. Es necesario, hermanos, que tengamos con diligencia lo que hemos escuchado de parte de Dios cada domingo, cada viernes, cada sábado, cada vez que tienes un devocional. Ten disciplina de creyente, tengamos disciplina de creyente y vivamos la salvación todos los días. Que no sea solamente un escuchar, porque muchos de nosotros somos oidores. Y Dios quiere hacedores de la palabra. Quiere hombres esforzados y valientes, mujeres virtuosas, hombres que perseveren. Cuando el pueblo de Dios se plantó y rehusó a entrar en la tierra prometida a causa de la dureza de su corazón e incredulidad, amenazó con levantar otro líder y regresar a Egipto. Sepárenlo, no. Dios se equivocó. Matemos a este y pongamos a otro. ¿Y regresemos a dónde? A Egipto. Volvamos al mundo. Volvamos al mundo. Se nos manda a entrar en el reposo proporcionado por Cristo. La alternativa no es endurecer nuestros corazones a Él, como los israelitas hicieron en el desierto. A causa de su incredulidad, Dios le negó la entrada a los israelitas a la tierra prometida, diciendo, no entrarán en el reposo. Vayamos de nuevo a Hebreos. Vayamos de nuevo a Hebreos. Hebreos 3, dice el Señor. Como dije, siempre andan vagando ¿qué? En su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Has conocido el camino del Señor? Porque el camino del Señor requiere una condición: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Tú no puedes seguir la vida de Cristo o el camino de Cristo si no te niegas a ti mismo. Tú no puedes caminar con Cristo cargando a cuestas tu vieja vida. Es Egipto. Tiene que quedar allá. Pero mucho creyente, muchos de nosotros vivimos como el pueblo de Israel en el desierto. Y hasta que no tengas una actitud de fe, que confía y que obedece, no podrás salir de allí. No podremos salir de allí. No entraremos en el reposo de Cristo. La salvación no se pierde. Pero si no cultivaremos una salvación tan grande, no la proyectaremos a nuestra familia, al mundo, a una congregación. Seguiremos allí, duros de corazón e incrédulos. El autor de Hebreos nos ruega de que no cometamos el mismo error rechazando el reposo de Dios en Jesucristo. Por tanto, queda un reposo al pueblo de Dios. Él dice, venga, no lo descuiden. Leamos, dice, mirad hermanos, el 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón de ¿qué? Malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy. ¿Qué es lo que significa exhortar? Animar a que piense diferente acerca de Dios, hacer cambiar de manera de pensar cómo está caminando.
cómo está viviendo a Cristo, pero no con el ánimo de juzgar, sino con mansedumbre y humildad. Si somos espirituales, siempre llegaremos con mansedumbre y humildad, no con arrogancia ni con altivez de religión, sino con amor y con humildad, considerándose no mejor que el otro, sino poniendo al otro en el lugar de Cristo. Luego dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. Con tal, escuchen esto, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay gente que está en la congregación que no son salvos y dicen ser salvos porque se sientan en una banca, porque participan de un ministerio. No. Vuelvo y repito Mateo 7:23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos o testificamos de ti. ¿Y qué dice el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra que usa el escritor como incredulidad, lo que les decía ahora, es apostenai, que significa mantenerse a una distancia o hacerse a un lado. De la palabra apostenai también viene la palabra apostasía. Entonces apostenai significa mantenerse a un lado o a una distancia lejana. O sea, no seguir más a Cristo como lo hizo Israel en Cádiz, pero Jesús con Moisés está intercediendo. Muchos de nos apartamos de un Dios vivo y nos ponemos en un Dios muerto, o sea, creamos nuestro propio Dios y nos ajustamos a la vida, a esa vida de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Construimos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sigo leyendo. Por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza en el principio. Entre tanto se dice hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Toda esa gente, mayores de 20 años, todos deambularon en el desierto hasta que murió el último. No murieron ni Josué ni Caleb, ni los menores de 20 años, fueron los que entraron a la tierra prometida. Los otros murieron hasta que no cayó el último. Los que creyeron en la promesa se mantuvieron firmes. ¿Tú has creído en las promesas de Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que Dios dice o a lo que tú crees que Dios dijo? Porque muchas veces lo que yo creo que Dios dijo, si no es conforme a la palabra, estoy equivocado. Ahora es increíble que prácticamente todos los que vieron los milagros y todos los que vieron la mano de Dios fueron los que no creyeron. O sea, ni viendo, pues. Ni viendo creyeron, porque tienen un corazón duro y lleno de incredulidad. Qué fuerte es. Qué fuerte es, hermano. Yo pienso que es necesario que volvemos realmente. ¿Qué es tu vida en Cristo? ¿Obras o carácter? ¿Qué es tu vida en Cristo? ¿El camino del Señor o tu propio camino? ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Cómo estás exhortando a tus hermanos? ¿Cuál es la actitud que tú tienes para con Dios? ¿Se acuerdan cómo empieza el texto? ¿Quién habló? El Espíritu
de Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Para terminar, hay una historia de un gran hombre de Dios, se llama Bruce Baxter. Bruce Baxter. Lo que pasa, acontece que la historia de ese hombre cuenta, y él mismo cuenta su historia, un niño que se estaba ahogando en un río. Un hombre pasaba y lo vio ahogándose. Se tira al río, lo saca del río. Después de que le da reanimación, lo reanima y el niño despierta porque se estaba muriendo ahogado. ¿Sabe qué le dijo el hombre? Mira lo que le dijo el hombre: vive de tal manera que haya valido la pena salvar tu vida. Vive de tal manera que valga la pena haber salvado tu vida. No, tírese otra vez. Esa frase la vimos en una película, Rescatando al Soldado Ryan. El profesor, que era el capitán, le dijo a Ryan, le dijo que valga la pena el sacrificio de estos hombres. Vive de tal manera que valga la pena el sacrificio de estos hombres. Estás viviendo una vida que vale la pena. Examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, pero no examinemos a los demás, porque por examinar a los demás estamos perdiendo el norte de nosotros mismos. Examinemos a nosotros mismos si estáis en la fe o acaso no conocéis al Señor. Examinemos a nosotros mismos y tomemos decisiones delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios, y vamos de acuerdo a esa confesión de fe. Que nuestra confesión de fe sea congruente con lo que somos. Entonces, no se trata de obras, se trata de carácter, se trata de quiénes somos. ¿Cómo es? De disciplina. De disciplina. La disciplina del creyente, de hombres que pueden conectar el domingo con el lunes y que no se sueltan de la mano del Señor y que cada momento le enfrentan desde la perspectiva de Dios, o sea, basado en su palabra. Que todo lo enfrentan como dijo el Señor: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Pero siempre estamos comportándonos de acuerdo a cómo nos sentimos, no como dice el Señor, no como a mí me parece, sino como dijo el Señor. Eso tiene que ser el caminar de nosotros como creyentes. No nos deslicemos más, no descuidemos una salvación tan grande, que valga la pena el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, que vivamos una vida que vale la pena, porque tenemos una vida abundante, una vida de compañerismo con el Señor Jesucristo. No pongamos más los ojos en el mundo, en ese Egipto. Pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y vayamos al texto para terminar. Hebreos 12. Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, otra vez la palabra por tanto, ¿sí ven? La que vimos en el 3. Por lo cual o por tanto en Hebreos 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de ¿qué? Del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para que qué? Para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. O sea, consideremos a Cristo que sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, y no desmayó. ¿Será que tú has sufrido por el Evangelio hasta llegar a la cruz? No, cierto que no. Es tan fácil, ese cristianismo tan fácil. No queremos. Queremos a Cristo, pero no hay sacrificio. Queremos a Cristo, queremos las bendiciones de Cristo, pero no queremos la cruz de Cristo. Queremos las bendiciones de hijos de Dios, pero no queremos someternos al Señor de la bendición. Hoy puse algo en el muro cuando dice de que vivamos, que la gente vea en nosotros que tenemos un Dios que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Que el mundo vea que realmente Cristo mora en nosotros. No se trata de obras, no se trata de ley, se trata de este carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Yo oro, Señor, para que esta palabra dé frutos al 100 por uno, en mi vida y en la vida de la congregación, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijas, en la vida de mi esposa, en la vida de todos aquellos que amo en el nombre del Señor Jesucristo.
Pongo delante de ti sus necesidades, sus debilidades, para que tú pruebas conforme a tus riquezas en gloria. Guíanos, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Guíanos, Señor, por el valle de sombras y muerte. Que seamos conscientes, Señor, de que tenemos que vivir una vida piadosa delante de ti, delante de los hombres. Que realmente tenga una vida llena de fe y confianza y obediencia en tu palabra. Que no solamente seamos oidores y hacedores de tu palabra. Padre, que si nos estamos realizando, que volvamos a la presencia del Dios vivo y perfecto, que eres tú, amado Dios. Guíanos, amado Padre. Delante de ti está la necesidad de tu pueblo, especialmente la salud de mi esposa. Oro por ella, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora, si es tu voluntad, Padre eterno. Usa a los médicos y todo lo que están haciendo ellos para que mi esposa sane, amado Dios. Oramos, Señor, para que mantengamos y retengamos la fe hasta el final. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso y el pecado que tan fácil nos envuelve, ese pecado de incredulidad que nos asedia todos los días. Un pecado que no nos permitirá entrar en el reposo del Señor Jesucristo, en ese descanso perfecto de todo, amado Dios. Padre, todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén